de Vida en Lavallol, provincia de Buenos Aires. Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Sí. Bien, felicitaciones realmente, como dijo la pastora Sole, a aquellos que ayer tuvieron una jornada larga y hoy se volvieron a despertar. Ustedes saben que los pastores tienen que ir sí o sí, o sea que no voy a felicitar a Iván y a Sole porque tienen que estar, son los que no pueden faltar. Pero todos los demás, realmente un privilegio poder compartir con ustedes. Estamos en este día acá, en gran parte en razón de que mi esposa Gaby, en la semana cuando ya íbamos a venir para Córdoba, dice, vayamos a ver a Sole y Iván. Así nació. Así que si hoy estamos acá, después íbamos a venir a visitarlos y cuando le pedí la dirección al pastor Iván me pidió que comparta, pero que esté compartiendo es solo una circunstancia, ¿sí? O sea, no era la razón de estar en este lugar para compartir, sino para justamente visitarlos y poder conocerlos un poco. Estuvimos acá hace no sé cuántos años, hace 7, 8 años atrás, hace bastante, y bueno, hoy tenemos la oportunidad de volver a estar. Y ya que estaban los hermanos Serenzuk, también vinieron para esta zona para visitarnos. Iván y Katia se congregan con nosotros allí en Buenos Aires, y así que los trajimos hasta acá también. Bueno, ellos vinieron solo en realidad. Yo no me hago cargo, ¿eh? Bueno, gracias, Sole, Iván. Feliz cumpleaños, Iván. ¿Me van a cantar feliz cumpleaños, Iván? ¿Al final? No. ¿O no le canta feliz cumpleaños? Nosotros en la iglesia cantamos feliz cumpleaños. Si no le cantamos ahora, si no le van a cantar después, ¿eh? Lo arreglamos así. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y ya terminamos. No. Miren, en esta mañana yo quiero compartirles algo que lo he compartido en mi congregación y en algunas otras en nuestra zona, que me ha parecido interesante. Siempre desde el concepto de que uno no está pensando en traer algo novedoso, espectacular, sino algo que construya. Nosotros creo que este es el concepto que ustedes también tienen, que cada vez que nos encontramos y cada persona que Dios pone en nuestras vidas, lo hace para edificar un pedacito. O sea, por eso el cuerpo es tan extraordinario y por eso no puedo vivir lejos del cuerpo. Y de esto no voy a hablar demasiado porque ustedes tienen un médico como pastor, así que más que él no puede explicarlo a nadie. Por eso el cuerpo es tan determinante entender la multiforme gracia que Dios da en medio de la tierra y cómo esa multiforme gracia la necesito toda. Es decir, no necesito un pedazo, la necesito toda. Necesito de cada pedazo, de cada forma, de cada tipo, y a veces uno dice, esto es diferente a mí, y sin embargo lo necesito también. Es decir, la mano lo mira al pie y dice, soy diferente, pero si no está uno y el otro, no funcionan. Y dentro de este concepto, para aquellos que no saben, yo soy contador, en mi función, digamos, profesional, y como consecuencia, de alguna manera todos, cuando hacemos algo en la vida diaria, nos afecta también muchas veces en lo que compartimos o en lo que nos pesa, ¿sí? En lo que nos preocupa cuando vemos al cuerpo de Cristo en la tierra. Y usted tiene que saber que el cuerpo de Cristo en la tierra, por más con los matices que tiene, es todo muy parecido. Tiene cosas que que le funcionan bastante bien y cosas que le funcionan más o menos en todos lados. Cuando usted mira, si se preocupa de acá, usted tiene que entender que probablemente a la mayoría le pasa exactamente lo mismo. Eso no es justificación para no cambiarlo, sino para trabajar en común para poderlo resolver. Y dentro de este concepto, mi especialidad es la administración. ¿Sí? Ahora, la administración tiene que ver con un montón de cosas en nuestras vidas. Yo quiero comenzar, la palabra se va a llamar administración integral de la vida. Administración integral de la vida. Yo quiero comenzar leyendo un pasaje que seguramente usted conoce. Dice 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo, todas las cosas.
Mire el que está al lado suyo y dígale todas las cosas. No me mire a mí. Al que está al lado suyo dígale todas las cosas, todas las cosas. Cuando alguien le dice todas las cosas, ¿qué está queriendo decir? Todas las cosas. Es decir, cuando es todo, es todo. Es como cuando uno dice, ¿qué me vas a dar? Todo. O sea, no es un pedazo, la mayor parte, una buena parte. Cuando es todo, el sentido de todo es el sentido de plenitud y de que nada falte. ¿Por qué lo recalco? Porque es el sentido que tiene que tener nuestra expresión de Dios en la tierra. Y vamos a verlo por qué en este día. O sea, el todo. Como cuando estábamos cantando y decíamos, en Cristo lo tengo todo. Es decir, uno en el proceso eclesiástico, muchas veces por causa de los faltantes de la vida y de las situaciones de la vida, uno se va conformando con partes, con buenas partes, ¿no? Es más decir, nos ha tocado la buena parte, ¿no? A ti te ha tocado la buena parte. O sea, es que el asunto del Evangelio no es con partes, el asunto del Evangelio es con el todo. Y ahí es donde nuestras vidas tienen que ser desafiadas a que si mi vida va bien, ir por el todo de Dios. Y si mi vida está fallando, empezar a arrancar para pensar. O sea, ¿por qué? Porque en el mundo en que vivimos, tener algo ya es significativo. Diga conmigo, el mundo sin Dios. El mundo sin Dios se maneja por lo cuánto tienes, en lo natural. O sea, usted vale, en el mundo sin Dios, usted vale por lo que tiene. Si usted tiene más dinero, vale más que otro que no tiene dinero. O sea, no se lo dicen, pero de alguna manera se lo hacen sentir. Si usted tiene una carrera y es profesional, vale más que uno que no. O sea, usted dice, ¿somos iguales? Sí, pero en el mundo sin Dios, el que tiene algo más, ese vale más. Y usted lo siente. Bueno, por lo menos así en Buenos Aires. No sé si en Córdoba se ve diferente. Pero la gente te lo hace sentir. O sea, se hace sentir cuando usted no tiene algo. O sea, y es más, la gente se separa por lo que tiene. Se junta con los que tienen algo parecido. Si quieren pueden sonreír de vez en cuando. Yo entiendo que esté medio dormido, pero háganme una seña como para poder seguir. El pasaje de Juan habla de la palabra prosperar, y yo sé que para muchos la palabra prosperar es una palabra que como que les salta así como diciendo la prosperidad y las cosas. La palabra prosperar tiene que ver, y el significado de la palabra prosperar es muy interesante, porque la palabra prosperar tiene que ver con alguien que te ayuda en el camino. La definición es, prosperar es alguien que te ayuda en el camino. ¿Qué significa eso? Primero, significa que ya voy por el camino correcto. Es decir, no es alguien que me indica el camino. La prosperidad de Dios, como dice ahí, nace. Es como cuando uno va por un camino y alguien lo abraza o le da un empujón para ir más rápido. Esa es la imagen. No es la prosperidad, ¿qué es? Cuando uno dice, quiero que prosperes. O sea, por el camino que vas, que ya vas bien, quiero que se te acelere. Ese es el sentido. O sea, no es el sentido de alguien que va por el camino correcto. Es decir, yo, para poder llegar, primero tengo que identificar cuál es el camino y tomar el camino correcto. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Las 1000 cosas que hay en el mundo y las 1000 cosas que nos hacen tropezar, nos hacen retrasar del camino. Y entonces, lo que a nosotros nos debería llevar un mes, nos lleva un año. Lo que nos debería llevar un año, nos lleva 10 años. Ese es el problema que sucede en la tierra. No que las personas muchas veces no caminen por el camino correcto, sino que tardamos demasiado tiempo en llegar. ¿Por qué yo tengo que buscar la prosperidad de Dios? Porque yo necesito llegar a tiempo. Y vamos a verlo en este día. Llegar a tiempo en mi fuerza, llegar a tiempo en mi economía. O sea, llegar a tiempo para que el tiempo que yo traslado y vivo en la tierra valga la pena ser vivido a pleno. O sea, hay gente de cierta edad acá. O sea, pero si alguien tiene 80 años, 70 años, lo amamos en el Señor, pero el cuerpo no le da. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted dice, puede tener toda la inteligencia, puede tener toda la sabiduría, pero el cuerpo no te da. O sea, ¿por qué? Porque tiene una edad en donde ya el cuerpo no le responde. Entonces, usted dice,
¿En qué etapa tendría que haber llegado a eso que estoy entendiendo a los 80? A los 40, a los 30, a los 20, o sea, ¿para qué? Para que todo lo que yo tengo pueda ser manifestado en plenitud. Diga conmigo, prosperidad. Por eso la palabra prosperidad usted la tiene que tomar como algo natural en su vida y algo a buscar en su vida, no como algo feo. Porque, a ver, cuando los pensamientos y los movimientos toman las palabras, hay veces que uno las deja de usar así porque diciendo, no sea que me confundan con, como diciendo, o sea, la teología de la prosperidad, que lo único que importa es el dinero, y en ese concepto muchas personas dejaron de usar la palabra. ¿Por qué? Por miedo a ser identificados con un pensamiento que tiene que ver solo con un enfoque económico. Y eso es una de las cosas que el mundo de las tinieblas hace con nuestras vidas. Nos saca las palabras por calzada del mal uso. ¿Qué tiene que hacer uno? Las define bien y las vuelve a incorporar a su léxico. ¿Para qué? Para que nos funcionen. Entonces, diga conmigo, seas prosperado en todo. Básicamente, si uno lee el pasaje, no se sabe bien cuál era el vínculo exacto de Juan con Gallo, que era el destinatario de la carta. Pero evidentemente había una amistad, o al menos una supervisión o un pastorado de él. Pero era alguien al cual Juan le decía, yo quiero que te vaya bien. Y Juan le dice, yo sé que a vos en el espíritu te va bien. Por eso le dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, que ahí la palabra alma está vinculada con el espíritu en realidad. Es un problema de traducción, pero está vinculado con el espíritu. A ver, es como que Juan le dice, yo quiero que así como prospera tu espíritu, prospere todo tu ser. Como prospera tu espíritu, prospere todo tu ser. Y la pregunta que yo me hago y que quiero que usted se haga es ¿por qué a alguien que está aparentemente prosperando en el espíritu, Juan le aclara que tiene que prosperar en todas las cosas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si no para nosotros, o sea, yo creo, para nosotros, ¿qué es lo más importante? El espíritu. Porque bueno, nosotros ¿qué decimos? Dios, todo nace en el espíritu y desde el espíritu se manifiesta. ¿Está bien? O sea, si Dios va a hacer algo, primero lo hace en el espíritu, después se manifiesta en la tierra. Ese concepto lo tenemos claro en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Ahora, ¿por qué si Juan sabe eso, y obviamente Juan sabía más que nosotros, ¿estamos de acuerdo? Juan evidentemente tenía más teología y más entendimiento que nosotros, ¿por qué Juan le dice, quiero que seas prosperado en todas las cosas y se lo tiene que aclarar? Es una pregunta que yo me hago y trato de contestarla. Porque probablemente en los ámbitos en los que Gallo se movía, y quizás era el pastor de la iglesia, no sabemos exactamente, no vamos a definir, es una cuestión que no vamos a tratar en este día, es como para un estudio bíblico del libro, no es trascendente en este día, empezaba a tener la tendencia que tienen los ámbitos religiosos. ¿Qué tendencia tienen los ámbitos religiosos? A enfocar una sola cosa. A enfocar una sola cosa. Entonces, en el espíritu va bien y el resto que reviente. O sea, aparentemente está bien conectado con Dios, esa era la imagen, pero que el resto no funciona nada. ¿Y cuál era lo que Juan le intentaba decir? Te estás automintiendo. Te estás automintiendo, es decir, te estás engañando solo. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, yo he escuchado gente, yo estoy reconectada con Dios, o sea, pero el resto de la vida no le funciona nada. Inverso, es decir, imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque cuando Dios trabaja con el ser humano, trabaja en forma integral, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, justamente Tesalonicenses, ¿qué te dice?
que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es importante en mi vida? Diga conmigo, espíritu, alma, cuerpo. ¿Qué es más importante? Todo. Usted y yo sabemos que Dios arranca por el Espíritu. Entonces, desde nuestra concepción es verdad. Para nosotros, como nivel de arranque, el Espíritu es más trascendente. Pero cuando nuestras vidas no logran incorporar un sentido integral a la manifestación de la vida de Dios, entonces, lo del Espíritu nunca se puede trascender al alma y al cuerpo. Y si no trasciende al alma y al cuerpo, poco vale. O sea, no es que nos vale en el sentido, o sea, es la plenitud, está Dios en su vida, usted tiene la vida de Dios. Ahora, Dios para tenerlo en plenitud en el Espíritu no lo necesita en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene lo que tiene en la tierra y que es diferente a cuando usted se vaya a esta tierra, el Espíritu sigue. Es decir, si lo único trascendente de la vida, sería el Espíritu, Dios, el día que usted conoce la vida de Dios y se reconecta con Dios, usted se moriría. Trabajo concluido, solucionado el asunto, ¿para qué lo voy a tener en la tierra sufriendo, pasando necesidades, teniendo conflictos, todas las cosas que usted trabajando, esforzándose, si total ya está resuelto el asunto? Entonces, si Dios no te hizo irte de la tierra el mismo día que conociste la vida de Dios, ni siquiera se necesitarían iglesias, ¿entiendes? O sea, porque habrían algunos que vendría el Espíritu, revelaría la verdad de Dios, la conocería, pum, desaparecería, se iría a la eternidad y el asunto resuelto. No sucede, porque todos ustedes están acá. Son gente real, ¿está bien? A ver, hagamos un movimiento así, ¿son reales o son espíritus así con forma? ¿Puedo tocar bien como Jesús cuando apareció que no me toque? No, así, ¿se puede tocar o no se puede tocar? O sea, toque el de al lado y dice, ¿este es espíritu o cuerpo? A ver, toque si tiene cuerpo. ¿Tiene cuerpo? Tiene cuerpo, listo. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios diseña al ser humano, lo diseña integral. Y cuando lo separamos solo para entenderlo mejor. O sea, ¿qué hacemos? Muchas veces al predicar o al estudiar al ser humano se lo separa. No porque sean dos cosas diferentes, sino porque es más fácil estudiarlo. Es decir, ya es complicado entender al ser humano. Imagínense si hacemos la ensalada de mezclar el espíritu, el alma y el cuerpo así para estudiarlo. Un caos. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos el cuerpo, entonces buscamos un médico que nos explique el cuerpo, o estudiamos el alma y vemos cómo el alma funciona y cómo eso se vincula con el ser. Estudiamos el espíritu, ¿no? Entonces buscamos a alguien que tenga una luz de Dios para entender el espíritu, qué es lo que sucede en nuestro espíritu, todas esas cosas. Pero lo separamos para entenderlo mejor, para tratar de estudiarlo mejor, para tratar de comprenderlo mejor. El ser humano tiene que entender su significado integral para poder dimensionar lo de Dios. Por eso los ámbitos religiosos, ¿qué intentan? El ámbito religioso te incorpora hábitos cristianos para tratar de mostrar una realidad. Es decir, yo les digo a la gente de la congregación, aprender a ser evangélico es fácil. ¿Está bien? O sea, ¿cuánto le puede llevar a usted, viniendo a la iglesia, a aprender los hábitos correctos? ¿Cuánto? ¿Un mes? Usted sabe que si usted, más o menos, le digo algunas, ¿no? Como para que usted diga, usted viene todos los domingos. Ni le digo si viene a las reuniones de estudio bíblico de los sábados, ese es re cristiano. Viene todos los domingos, llega horario, trae su generosidad. Se aprende un par de oraciones bien hechas. O sea, un par de cosas así, y usted más o menos
Deja de decir malas palabras, por lo menos en público, ¿no? Usted, un par de cosas más y usted ya entra en el ámbito de decir, este es un buen cristiano. ¿O no? O sea, a ver, en el mundo en que vivimos todos nosotros sabemos que es así. Uno aprende y si quiere formar parte de un grupo, uno se adapta a ese grupo. O sea, si usted dice que acá adentro está mal insultar, ¿qué sucede? Usted cierra la boca acá adentro, porque en el día que se le escape una, todo el mundo lo va a mirar y va a decir, qué raro el hermano. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos todos listos y preparados. ¿Por qué? Porque hay un esquema, una forma incorporada de lo que es ser un cristiano. El que se salta de esa forma, medio se desubica. O sea, a veces sería mejor que a alguno se le escape una palabrota antes que sea un hipócrita. Es decir, pero nuestras vidas, o sea, usted y yo, podemos aprender rápido a ser cristianos. A comportarnos como un evangélico, como una persona correcta. O sea, usted tiene las formas rápidas, el ser humano, y los ámbitos religiosos lo que te hacen, y eclesiásticamente, generalmente te incorporan a ciertas costumbres para que funciones y para que seas conocido como yo voy a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa con la religión? ¿Y por qué para mí es tan trascendente el asunto de la integral? La religión necesita dejarte con un área sin resolver. ¿Para qué? Para que la necesites. Si usted tiene el concepto de que la iglesia es para que me solucionen los problemas de la vida, la iglesia, la religión necesita enfermos, necesita gente con escasez, necesita gente deprimida, los necesita. Los necesita para funcionar. Imagínense las iglesias sin gente enferma. ¿Qué hace el que ora por sanidad? Se tiene que retirar. ¿Qué hace que de golpe la gente, todo el mundo se sana? ¿Qué hacemos? O sea, si tengo que ir al pastor para que ore por mí porque estoy enfermo, ¿entienden? Supóngase que todo se te resuelve la economía y ninguno tiene problema de trabajo. ¿Para qué va a venir a la iglesia? Si usted está bien psicológicamente, tiene la economía, está sano, ¿usted dónde termina? En las sierras. ¿O no? En las sierras, es decir. Ese es parece risa, pero es así. La religión, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ir a buscar que Dios resuelva integralmente nuestras vidas. Porque la religión, uno cómo se da cuenta que es un lugar donde es menos espiritual y más religioso. Porque no me quieren resolver algún asunto de mi vida y lo me dejan colgado. Cuando la religión necesita, y lo repito porque es algo sencillo, pero usted lo va a ver en cualquier ámbito en donde usted, ¿qué tiene que hacer? Distinguir. La religión necesita que algo en mi vida no funcione para que yo necesite la religión. Así la mayoría de nosotros llegamos a la vida de Dios, ¿eh? No es que somos, a mí nunca me pasó. O sea, usted generalmente llegó porque algo no funcionaba. En general. Dios quiera que en los próximos años la gente llegue por una revelación diferente, pero la mayoría de nosotros llegó porque algo no funcionaba. Pues su matrimonio estaba por explotar, porque usted estaba enfermo, porque hacía 2 meses que no conseguía trabajo, qué sé yo, las mil y una, pues tenía conflicto con sus hijos. Siempre por alguna cosa así, uno termina llegando. Pero el ámbito tiene que ser un ámbito que me termine solucionando todas las cosas. La religión necesita dejarme atado. Ahora, ¿por qué? Todas las áreas de la vida son trascendentes, y yo les digo algunas. Sin vida espiritual, obviamente, yo no puedo entender los diseños de Dios. Más adelante igual, ¿eh? Sin vida espiritual, no puedo entender los diseños de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿El espiritual es importante? Sí. Me conecta con Dios, y sin eso yo no puedo entender el diseño de Dios. Si yo no entiendo el diseño de Dios, ni siquiera arranco. Es decir, estoy en cero. ¿Por qué lo espiritual es lo primero? Y porque es el punto de partida.
para un camino correcto. Uno puede hacer en la vida, y usted, si llegó a la vida de Dios con un par de años arriba, usted sabe que trascendió y no fue siempre una mala persona. Muchos de nosotros llegamos a la vida de Dios y no habíamos conocido y éramos bastante buenos. Y sin embargo, eso no significaba que estemos caminando por el camino correcto o haciendo lo correcto, sino que estábamos caminando haciendo lo que mejor podíamos de acuerdo al árbol del bien y del mal. Un poco bueno, o sea, ¿cómo se distingue el mundo del árbol del bien y del mal? Si haces bastante bueno, sos del mismo árbol, pero bueno, si comes más de lo bueno, sos más bueno, y sos del grupo de los buenos de la tierra, y si comes más del malo, sos del malo, y sos del grupo de los malos de la tierra. Es el mismo, pero en otra concepción. Entonces, cuando la vida de Dios llega a nuestras vidas, el Espíritu llega a nuestras vidas, ¿y qué sucede? Me conecto con Dios. Cuando me conecto con Dios, ¿qué tengo la oportunidad de hacer? Abrir un lugar que se llama un diseño, en el cual comienzo a caminar no lo que yo había pensado, sino lo que Dios había pensado. Entonces, ¿es trascendente espiritual? Es trascendente. Ahora, segundo, sin una vida emocional equilibrada, jamás voy a poder representar a Dios. Usted dice, yo espiritualmente estoy bien, pero estoy deprimido. Usted dice, ¿es pecado la depresión? No voy a entrar en ese asunto. Lo que le estoy diciendo es que hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque yo puedo amar mucho a Dios, pero si mis emociones no están equilibradas, yo no voy a poder representar a Dios. No voy a poder funcionar. No puedo. O sea, una persona desequilibrada que un día está pum para arriba, el otro día está deprimida, el pastor o quienes sea que estén coordinando, no saben si pueden contar y si hoy van a estar o no van a estar. Si hoy van a estar en la adoración o van a estar llorando en el fondo y orando por ellos, ¿entienden? Porque es así las emociones. Cuando las emociones pum, 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 usted dice, no, hoy estoy en un día pum para arriba y mañana no sé. Entonces las emociones, ¿qué sucede? La construcción de la vida requiere que mi psiquis esté equilibrada. Y yo quiero que usted sepa que en los ámbitos de las congregaciones hay mucha gente desequilibrada. No digo loca, desequilibrada. ¿Está bien? No, usted no me entiende, yo no dije loca nunca. Desequilibrado, es decir, gente que le falla, que tiene alguna... ¿no? Entonces, no acá, eso allá en Buenos Aires, no se haga problema. No estoy hablando, no puedo hablar de Argüello porque no los conozco. No me dieron tiempo, ¿eh? No me dieron tiempo. Si usted está pensando en alguien en particular, no es con él, ¿eh? Si tienen alguno, no es con él. Diga conmigo, emociones equilibradas. Ahora, sin finanzas tampoco puedo lograr. Usted puede tener una idea maravillosa. Puede estar equilibrado emocionalmente. No tiene un mango, no tiene un mango. Yo tengo una idea. Si yo tuviese, no sabés, sería Elon Musk. Yo tengo. No tiene un mango. O sea, usted puede tener una idea maravillosa, un corazón divino, unas emociones, amar a todo el mundo, si no tiene, y usted mismo sabe, esto funciona y esto alguien tiene que pagarlo. Usted dice, ¿tengo aire acondicionado ahora? Sí. A fin de mes usted no va a orar por el de la distribuidora de la luz. Va el pastor Iván y dice, bueno, hoy voy a orar por vos. Esta oración vale 5.000 pesos, ¿eh? Hermano, ¿pasa eso acá? ¿No? ¿Qué hace? Y usted dice, pero yo estoy haciendo una obra de Dios. Usted no sabe. Yo me estoy esforzando. Es decir, y usted dice, pero esto es un asunto espiritual. Sí, pero sin plata no se resuelve. O sea, yo necesito saber que el dinero tiene que estar en cada persona, tiene que haber, ¿por qué? Porque de lo contrario, por más de que tenga una idea maravillosa, un espíritu reluciente, sin dinero no llevo a cabo ¿qué? Los diseños. No es que es mejor, mayor o peor, más importante o menos importante. Los necesito a todos. No puedo descartar ninguno. ¿Qué más? Sin salud no puedo desarrollar lo sembrado en el espíritu. Cuando la gente dice salud, salud. Y yo en un lugar cuando me había predicado hace unas semanas atrás, le digo,
¿Por qué los que creemos en Dios decimos, usted, hermano, no fume? Si va a tomar alcohol, poco. Usted dice, porque en la iglesia no me dejan fumar. Porque en la iglesia no quieren que yo tome, no quieren que me emborrache. ¿Qué? Porque son unos religiosos. No, puede ser que alguien lo tome, en algún lugar sea un asunto religioso. Para mí no es un asunto religioso. Necesito tu cuerpo que dure 80 años. Es decir, si usted va a expresar la vida de Dios, necesito que tu cuerpo dure. Después, si Dios por alguna cuestión se lo quiere llevar ante nuestro cuerpo, es un asunto de Dios. Todos nosotros sabemos que hay gente que se va mucho más joven. Todos tenemos casos. Gente que se fue y a nuestra perspectiva antes de tiempo. ¿Sí? Todos tenemos. Gente que decía, esta persona debería estar viva todavía. Gente querida, ¿cómo puede ser que Dios se lo haya llevado tan joven? Y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pero es un asunto de Dios. Si Dios determina, yo no puedo resolver. Ahora, si Dios me quiere dejar en la tierra y yo me voy antes por mi falta de cuestión en la salud, es un problema mío. Yo tengo que resolverlo. Tengo que asegurarme de construir. ¿Y por qué lo tenemos que decir? Porque de lo contrario, la salud se vuelve en algo superficial. Cuando usted se come un plato más de comida, o cuando hace una cosa, o toma algo que no tiene que tomar, usted dice, ¿es pecado? No es un asunto de pecado. Es un asunto de propósito. ¿Y por qué lo digo? Porque mientras que usted lo toma como un asunto de pecado, usted va a creer que está pecando contra el pastor, contra la iglesia, contra que estoy haciendo mal. No, es un asunto de propósito. Yo, si no cuido mi salud, lo que va a suceder es que no voy a llegar a poder expresar todo lo de Dios. Lucidez, estado físico, que todo tenemos para mejorar. Pero usted tiene que entender eso, no es un asunto religioso, es un asunto de propósito. Yo me cuido, como, tomo lo que tengo que tomar, ingiero lo que tengo que ingerir, duermo lo que tengo que dormir por causa del propósito. Porque necesito que mi salud acompañe lo que hay en el espíritu. Yo necesito, por eso les estoy diciendo, nosotros requerimos una concepción integral del Evangelio. Necesito una concepción integral, ni mejor ni peor. Ni es que la economía es más importante que la salud, ni que la psiquis es más importante que la economía. O sea, son todos trascendentes porque si no están todos incorporados al combo, no funciona. ¿Dónde me voy a quedar? ¿Dónde estoy flojo? Si usted tiene una revelación espiritual espectacular, tiene la psiquis correcta y tiene la plata, pero el cuerpo no le da, ¿dónde va a fallar? En el cuerpo. Si usted tiene un cuerpo espectacular, tiene una psiquis clara, el espíritu está bien, pero no tiene un mango, ¿dónde va a fallar? En la finanza. Es decir, siempre la rueda se tranca donde uno está débil. Y esto es un asunto más, como es integral, tiene que funcionar todo. Es como la rueda del carro. Si a usted le falta un pedazo de esa rueda, usted dice, pero es un pedacito de la rueda. Sí, pero justo ahí es donde te falta, ¡pum!, no funciona. Anda, da una vuelta bastante importante y ahí queda trabado por un rato hasta que arranca de vuelta. Por último, pero hay muchos más que podríamos decir, sin vínculos correctos tampoco funciona, porque ¿esto qué es? Un cuerpo. El propósito de Dios no es personal, el propósito de Dios es eterno y es corporativo. Esto no es un asunto de usted o yo, es de todos. Si yo no tengo una concepción y vínculos correctos, usted dice, no, bueno, yo tengo claro esto. O sea, los vínculos que usted haga en la tierra son trascendentes porque los vínculos terminan determinando para dónde uno camina y cómo construye. Los vínculos determinarán hasta tu salud, los vínculos determinarán tus amistades, los vínculos determinarán tu economía, los vínculos determinarán tu estado emocional. O sea, usted júntese con alguien que tenga... Yo a veces, a usted nunca le habrá pasado acá, pero gente que tiene problemas de matrimonio, ¿con quién se junta? Con gente que tiene lío de los matrimonios. Hay que ser tonto. O sea, usted tiene el problema de matrimonio, vaya y busque un matrimonio que funcione y hable con ellos.
O sea, ¿cómo va a buscar a alguien que tiene el mismo problema que usted para resolverlo? Es imposible. Entonces usted dice, a mí me está pasando esto, a mí también. ¿Qué hacen? Lloran juntos. ¿Lo resuelven? No. ¿Por qué? Y porque tienen el mismo problema. Si evidentemente tienen el mismo problema, tienen el mismo problema. Tienen que buscar la misma solución, pero no buscar el mismo problema. Entonces, cuando usted y yo pensamos en los vínculos para cada cosa, en lo que vayamos a hacer, es como que usted quiera poner un negocio y vaya a buscar a alguien que puso 2 veces el negocio y fracasó. Usted dice, no, pero él tiene unas ideas brillantes, pero puso 2 veces el negocio y no le funciona. O sea, busque a alguien que tenga un negocio que funcione y pregúntele cómo hace. Que sea legal, ¿no? Que sea legal, pero pregúntele a alguien que funciona, a alguien que le está funcionando. Es decir, es como que usted vaya, ¿no? a un implante capilar y el tipo esté pelado. El que te vende el implante está pelado. Usted dice, ¿usted se lo haría? Al menos disimule, o sea, póngase una peluca. Digo. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo no lo me daría. O sea, yo diría, me falta el pelo, voy a alguien que me está vendiendo el producto, está pelado. Y esto que nos da risa es como funcionamos muchas veces. Buscamos a gente incorrecta para resolver las cosas. O sea, por el nombre, por la amistad, por lo que sea. Entonces usted tiene que decir, si algo no funciona en algo, es como cuando usted dice, ¿por qué va a los pastores cuando hay un problema espiritual? Porque se supone que ellos tienen más claridad en ese asunto. Y eso está bien. Si usted tiene un asunto espiritual, ¿qué tiene que ir? A los que usted tiene de referencia porque es donde usted cree que hay más luz. Si usted tiene un asunto que de psiquiatría, usted tiene que buscar ayuda en otro lugar quizá para resolver el asunto. Si no es espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que buscar donde eso se pueda resolver, donde alguien que tenga la capacidad que yo evidentemente no tengo. No tengo. Entonces diga conmigo, vínculos correctos. Porque usted y yo solos no podremos alcanzarlo. Dice Proverbios 13:4, el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Repito. El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Yo quiero decirles algo que probablemente ustedes hayan escuchado. Yo creo en los milagros de Dios y los he visto muchas veces. Pero creo que el modelo de Dios es un modelo de orden, de un sistemático orden. O sea, yo creo que los milagros de Dios son excepciones, que Dios no funciona a través de milagros continuamente. Dios funciona a través de funciones, es decir, del orden establecido por Él. Dios para cada cosa creada hizo un orden. Para que eso funcione, tiene que funcionar en base al orden hecho por Dios. ¿Qué hizo Dios cuando creó el mundo? ¿Qué es lo primero que hizo? Ordenó lo desordenado. Si no, vaya a Génesis y vea. O sea, arranca Dios, había una situación de desorden. ¿Qué hace Dios antes de empezar a crear el cielo, la tierra, la cosa? Ordena lo desordenado. Es el primer proceso. Cuando Dios crea cosas, no las crea sueltas, sino que con la creación de esas cosas Dios le pone un orden de funcionamiento. Las cosas creadas por Dios, las básicas, que es usted mismo, el matrimonio, la familia y la iglesia, no pueden funcionar como a uno le parece. Dios le puso un diseño. Diga conmigo, tienen un orden. Eso significa que no puede funcionar como a mí me parece. Que si yo quiero resolver un asunto familiar, que si yo quiero resolver un asunto matrimonial, hay un asunto de, primero que todo, volver a ordenar cómo es el diseño de Dios para este asunto y después hablamos de los detalles. Porque si yo no ordeno lo desordenado, yo no podré lograr la expresión de eso. En cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Una vida desordenada es buena tierra para el pecado. Una vida desordenada que no está clara en lo que hace, que lo que piensa. O sea, cualquier oportunidad le cae bien para pecar. Es así. ¿Por qué yo tengo que ordenar mi vida? Porque si no, el mundo de las tinieblas se hace una fiesta con usted. O sea, ¿por qué?
¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí siempre me pasa? ¿Por qué siempre yo soy tentado? Por el desorden. Ordene lo desordenado en su vida y después empiece a arreglar los asuntos. Un matrimonio desordenado es una plataforma para la infidelidad. O sea, ¿usted cree que la infidelidad parece así de un huevo frito que cae del cielo? No sé cómo sucedió, yo sí sé cómo sucedió. Y no le estoy hablando del detalle, le estoy hablando de cómo llegamos a la situación. Hubo un desorden en el diseño de ese matrimonio. Por eso en el matrimonio, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que asegurarse de que el diseño esté bien y esté claro y lo vaya guardando. ¿Por qué? Porque nadie está así aislado de que pueda pasar. O sea, usted dice, no, pero yo soy pastor, no, pero yo hace 20 años que voy a la iglesia, ¿cómo pensás que voy a hacerle infiel a mi esposa? Usted desordene el matrimonio y usted va a terminar haciendo lo que usted cree que no puede hacer. ¿Por qué? Porque es una cuestión de orden. El diseño y cómo funciona eso tiene que estar claro. Una familia desordenada es una previa de conflicto. Una familia que no está en el diseño de Dios y ordenada según el diseño de Dios, ¿qué va a suceder? Conflicto a la puerta. Todos los días un nuevo lío. O sea, usted o se pone a resolver los líos del día a día o resuelve el asunto central. Obvio que el asunto central es más complejo de resolver, pero lo resuelve una vez y se solucionan un montón de asuntos. Mientras que se pueda solucionar, porque hay veces que ya el lío pasó a otra etapa, ya hubo divorcio, ya hubo lío en la cosa y ya usted dice, esto ya no puedo hacer. Bueno, lo que queda hay que lograr hacerlo de tal manera que el diseño esté funcionando lo mejor posible. Y los que son más jóvenes, que tienen todas las oportunidades, pensar claramente antes de arrancar. Diseño. Hay cosas en las cuales diseño. Una economía desordenada es plataforma ¿de qué? De corrupción. Y no voy a meterme en política. Usted lo ve todos los días. Cuando las cosas... A ver, ¿a quién beneficia una inflación como la nuestra? Que nadie sabe lo que valen las cosas. A la corrupción. Corrupción de todo tipo. De los negocios que le cobran de más, hasta de los políticos que pueden robar y usted no se entera porque tantos ceros tiene nuestra moneda que usted no tiene idea de cuánto es. A usted no le pasa cuando le dice, ¡ay, se refinanciaron 5.000 millones! Usted empieza a hacer números y empieza a agregarle cero y no sabe hasta cuánto ya. Y si usted se va a un cero, ese cero son millones. Desaparecieron, usted nunca se enteró. ¿Por qué? Porque hay desorden. Y cuando hay desorden, es una plataforma de corrupción. Usted quiere estar en su casa. Vayamos al asunto más sencillo. En su casa, una economía desordenada en una casa, es plataforma de corrupción. Alguien en la casa va a hacer mal las cosas, alguien va a funcionar mal, va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque no está claro el asunto. Es más, cuando usted va a las parábolas de Jesús, un montón de parábolas de Jesús hablan de ordenar y de administrar. De las más conocidas, pero aparte un montón. ¿Se acuerdan de esa que dice que comenzó la obra y no calculó bien y no la pudo terminar? La parábola de los talentos, eso solo para mencionar, porque probablemente usted las conoce. La del sembrador, la perla de gran precio. Son todas parábolas en las cuales Jesús se metía ¿con qué? Con la administración de la vida. Se metía con el asunto de cómo maneja la vida y cómo con algo que uno tiene, cómo ese algo no se malogra. Diga conmigo, yo tengo una vida, tengo una salud, tengo una economía, tengo una familia. ¿Cómo hago para que eso no se malogre? Sino que todo eso se transforme en algo que me haga avanzar al diseño de Dios. Ese es el asunto que usted y yo nos tenemos que definir en este día. Yo le pido que se ponga de pie, ya vamos a terminar en esta mañana. Y más allá de lo que hemos hablado en esta mañana, ¿qué te invito a hacer en este día? Primero, a no limitar
lo que el Evangelio trae para tu vida. ¿Qué estoy queriendo decir? Nuestras vidas, a ver, de todo lo que Dios hizo por nuestras vidas, diga conmigo, gratitud. Sin duda. Todos nosotros tenemos muchas cosas por las cuales estamos agradecidos a Dios. ¿Usted tiene algo? Todos los días, y es correcto que lo hagamos, tenemos que ir a Dios y decirle gracias, Dios, por todo lo que tengo. Ahora, entre nosotros, entre usted y yo, sabemos que todas nuestras vidas, cada uno de nosotros, hay cosas en nuestras vidas que no están en plenitud de lo como creemos que deberían estar. Todos tenemos alguna cosa que está media débil o que no está bien fuerte en nuestras vidas. Que es por donde el mundo de las tinieblas nos termina entrando siempre, aparte. O sea, ¿cómo uno se retrasa del propósito eterno de Dios? Se retrasa del propósito eterno de Dios, se retrasa por donde está débil. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene una familia fuerte, probablemente no te entre por la familia, te va a entrar por la economía, si usted tiene las emociones claras, probablemente te entre por la salud, si no se cuida. Es decir, en donde uno tiene algo flojo, porque acuérdese que el diablo sabe por vivo, o sea, por viejo, o sea, está ahí mirándote, o sea, si usted está mal de salud, o sea, y no se cuida su salud, ¿quién lo ve? Todos los que lo rodean y el diablo también. O sea, si usted está deprimido, usted dice, no, estoy encerrado en la pieza, pero nadie me ve. Sí, te están viendo. ¿Por dónde va a entrar? Por donde hay debilidad. Por donde hay debilidad. Si yo no resuelvo las áreas débiles de mi vida, lo que me va a pasar es que no voy a poder construir una vida integral. Porque aparte, todos nosotros nos sentimos mal cuando algo que queremos expresar no llega a expresarse. Porque usted, cuando tiene algo claro en el espíritu, tiene claro en el espíritu y está planeando que eso llegue. Cuando no llega, y si usted es honesto con usted mismo, generalmente no llega por las mismas razones siempre. ¿Cuáles razones dice usted? Las cosas que no tengo resueltas en mi vida. Las cosas a las cuales no les doy importancia en mi vida. ¿Pero eso es ser mal agradecido a Dios? No. A Dios gracias por todo lo que hizo y por todo lo que me dio. Pero lo que no está cerrado en mi vida lo tengo que trabajar en cerrarlo para que no sea más el tropiezo que me deje a mitad de camino. Por eso es un asunto de cada uno de nosotros. Usted dice, ¿qué es? Usted sabe. Usted sabe qué es lo que no lo hace retrasar. ¿Y por qué tengo que resolverlo? Porque el mundo de la religión quiere que tenerme en algo esclavo. Y yo no digo que este sea un ámbito religioso, yo creo que este es un ámbito espiritual. Pero usted vive en un mundo donde la religión es común. Diga conmigo, todas las cosas. Cuando Jesús le habló a sus discípulos, le dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. La pregunta era, ¿libres de qué? Y hay muchas respuestas, pero yo le traigo una hoy, ¿no? O sea, ¿ellos qué pensaban? De los romanos. Porque pensaban en su imaginario, los romanos eran el problema que tenían en la vida. Si los romanos no estuviesen,
seríamos un pueblo fuerte y valiente y conoceríamos a Dios. Los romanos estuvieron antes y después y el pueblo tampoco buscaba a Dios. O sea, no era un problema con los romanos. ¿Quiénes eran el problema del asunto? Los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Ocultaban sus debilidades. Mostraban una imagen de persona que conocía a Dios, pero Jesús que le decía, sepulcros blanqueados. Es decir, ¿por qué? Porque habían cosas en su vida que en realidad no habían resuelto y las ocultaban. Entonces Jesús le dijo, van a ser libres de ese modo de pensar. Por eso te invito a que si quieres, ores a Dios y le digas a Dios, yo, Señor, no quiero ocultar nada más. Señor, quiero una vida genuina. No quiero aparentar el Evangelio. No quiero aparentar mi fe. No quiero aparentar que las cosas salen todas bien. Señor, quiero resolver lo que está irresuelto en mi vida. Piensa en esto y yo con esto me despido. Integral, completo. ¿Cómo Dios me quiere en la vida? Todo. ¿Cómo Dios quiere que me vaya? Todo. Si Dios después en el camino requiere hacer algo en mi vida, es un asunto de Dios. Pero yo tengo que buscar unas emociones claras, una economía estable, una salud saludable. Porque de lo contrario, lo que se siembra en tu espíritu no lo podrás ver en la tierra. Dale gracias a Dios por todo lo que Dios siembra en tu espíritu día a día. Gracias, Señor, por todo lo que siembras cada día en mi espíritu. Gracias porque nunca falta palabra al espíritu. Gracias porque me has puesto en una casa donde nunca falta pan, Señor, de tu espíritu a mi espíritu. Gracias, Señor. Señor, anhelamos de que lo que siembras en nuestro espíritu se manifieste, se manifieste, se manifieste. Señor, que aquello que nos limita hasta este día, Señor, tú comiences a trabajar para que sea transformado, para que sea transformado. Señor, oro por esta casa, por cada familia y cada persona, para que aquello que hasta este día ha sido una debilidad, una cuestión que no pudo resolver, se resuelva. Señor, que hasta aquello que hasta ayer ha sido el tropiezo de su vida, se transforme en la fortaleza que lo haga recordar que tú sigues siendo Dios. Que si lo has hecho 3 veces, 4 veces y has fracasado en tus fuerzas, Dios te dé las fuerzas para transformar lo que parece irreversible. Si Dios tiene un diseño, Él se encargará de traer todos los recursos a tu vida. Dios tiene un diseño y traerá salud, economía, emociones, palabra, todo lo que sea necesario para que tu vida y la mía puedan ser una expresión mayor y mejor en la tierra. Amados, gracias. Privilegio haber estado con ustedes. Los amamos. Paz de Dios.